¿qué tal? Bienvenidos a Cerca de Vosotros, segundo domingo del tiempo pascual. Seguimos alegres y gozosos por la resurrección del Señor, que da sentido a la vida y a la fe. Estamos en el tiempo de Pascua y en los relatos o en las lecturas de la liturgia de estos días se cuentan mucho los relatos de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Me voy a fijar solamente en el relato de la aparición que hace a los discípulos de Emaús. Son dos discípulos distintos del grupo de los 12. Uno dice San Lucas que se llama Cleofás, y después de la muerte de Jesús se quedaron en Jerusalén muy poco tiempo, y al ver que había todo acabado como había acabado, pues desesperanzados, desanimados, decepcionados, se marcharon de Jerusalén a su pueblo, que era Emaús, que estaba a unos 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. Van comentando ellos dos por el camino qué final había tenido este maestro al que habían seguido. Y en esto que se aparece Jesús, se pone junto a ellos. Ellos no se dan cuenta de que es Jesús, no lo reconocen, les faltaba todavía ese momento de la fe, y Jesús les dice: ¿y de qué vais hablando por el camino? Ellos le dicen: pero hombre, ¿cómo no te has enterado tú de lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Y le dice él: pues no sé. Dice: hombre, mira, nosotros estábamos siguiendo a un tal Jesús de Nazaret, y les contaron todo lo que había pasado, que esperaban que fuera libertado de Israel, que estaban confiados, pero que al final acabó en nada, no en nada, en peor, que acabó en la muerte en cruz y punto final. Y Jesús les dice: ¡ay, qué torpes sois para entender las cosas! ¡Qué torpes, qué lentos! Y empezó a explicarles todo lo que las Escrituras, la Biblia, decía en el Antiguo Testamento sobre el Mesías que iba a venir, y cómo terminaba ese Mesías triunfando con la resurrección. Aquella gente todavía no sabían que era Jesús, pero se quedaron muy sorprendidos de cómo hablaba aquel caminante, tan entusiasmados que cuando llegaron a Emaús le dijeron: oye, no te vayas, quédate con nosotros, que ya se acaba el día, mejor es que te quedes, que ya va a anochecer. Y él, dice el Evangelio, que entró y se quedó con ellos, y que se puso a la mesa como para cenar, y entonces tomó el pan, lo partió, lo bendijo, se lo dio como si fuera una misa, una Eucaristía, y entonces a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, se dieron cuenta: este es Jesús que ha resucitado, y desapareció. Se entusiasmaron tanto que volvieron a Jerusalén a contarle a los apóstoles lo que les había pasado en el camino y en la cena. Bueno, pues esto es maravilloso como lo cuenta San Lucas, pero quiero resumir ya diciendo cómo aquí se ven tres cosas, una catequesis muy bonita de cómo se ven tres cosas que son necesarias en la vida cristiana. Primero, la escucha de la palabra. Jesús les explicaba la palabra. Ellos decían: no ardía nuestro corazón mientras nos explicaban las Escrituras por el camino. Escuchar la palabra de Dios, leer el Evangelio, primera cosa. Segundo, la Eucaristía. Ellos se dieron cuenta de que estaba Jesús resucitado al empezar la misa, diríamos hoy, en la Eucaristía. Segundo, la Eucaristía. Tercero, la comunidad. Se hace todo en la vida cristiana, en una comunidad cristiana. Ellos se fueron de Jerusalén, se apartaron de la comunidad, se quedaron desanimados, y al encontrarse con Jesús hicieron comunidad y volvieron a la comunidad. Tres cosas: escucha de la palabra, Eucaristía, vida de comunidad. Tres cosas fundamentales para vivir la vida cristiana. Lo último ya, ser testigos, anunciadores. Ellos, en cuanto se dieron cuenta, fueron y anunciaron a los demás lo que habían visto, lo que habían oído por el camino, lo que habían vivido. Bueno, pues queridos amigos, para ser cristianos, tres cosas: escuchar la palabra de Dios, leerla, rezarla, vivir los sacramentos, la Eucaristía, y vivir en comunidad, como hermanos. Y desde esa alegría y desde esa fe testimoniar la resurrección al mundo entero. Paz y bien para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un feliz domingo a vosotros que
estáis oyendo estas humildes palabras y viendo este hermoso paisaje que nos evoca el camino de los discípulos de Emaús, que nos narra el Evangelio del día de hoy en el capítulo 24 de San Lucas, y nos cuenta de dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo que van muy tristes hacia la aldea de Emaús, van conversando acerca de los misterios de la muerte, de la pasión del Señor Jesucristo. Y en esto llega un peregrino, los acompaña, los va escuchando y poco a poco se desarrolla este hermoso relato que ciertamente cada frase de este evangelio es para escribir libros y libros de reflexión, de ayuda y sobre todo de reconocer la grandeza y divinidad de nuestro buen Jesús. Ahora bien, cuando se nos habla, al menos de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se hace presente. Él dijo, como 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es notar que Dios acompaña nuestra vida, Dios está en nuestro camino, a pesar que no lo veamos, Él está pendiente de nosotros, en el agua, en el paisaje, en el aire que respiramos, en la luz del sol, que aunque nos digan muy poco de Dios, pero Él está ahí para ayudarnos, para ciertamente proveernos de lo necesario para nuestra existencia. Y mucho más allá, este peregrino les pregunta y les dice por qué están tristes, y ellos responden que es porque Jesús, su maestro, ha muerto de una forma tan horrible y están tristes. Y ciertamente es entendible, porque cuando a uno se le muere un ser querido, uno está muy triste, pero es que a estos discípulos se les murió alguien que amaban mucho, a Jesús, un maestro poderoso en obras y palabras, y que ciertamente pues les haría mucho bien tenerlo vivo otra vez. Y Jesús nos da una frase tremenda para poder entender lo que Él hace en nuestra vida. Dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera para luego entrar en su gloria? Y cuando el Señor Jesús nos habla de sufrimiento, nos habla de batallas, también nos habla inmediatamente de premios, de recompensas, de tesoros. Y así ha pasado en toda la historia, desde Moisés, el rey David, los profetas, la Virgen María, San Pablo, todo nos habla de recompensas. Así que Dios siempre va a estar de nuestro lado, dándonos a entender que su gracia siempre nos va a fortalecer. Así que miremos la vida como la mira Dios, que ciertamente nos acompaña y nos impulsa a batallar, porque nos espera una gran recompensa en esta vida y en la eternidad. Que paséis un feliz domingo en el Señor y sabed que los problemas de esta vida no se comparan con la gloria del cielo. Felicidades. Red Mundial de Oración por el Papa. Lo que se conoce también como Apostolado de la Oración tiene sus intenciones de oración propias en cada mes y han sido propuestas para España por la Conferencia Episcopal y para la Iglesia por el Papa. En relación con la intención de los obispos españoles, este mes de abril rezamos por los niños para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente conforme al plan de Dios. La intención del Papa para este mes es esta: recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis.
Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebró el pasado 8 de abril, el Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal ha hecho público un comunicado con el objetivo de reconocer el valor de este pueblo y su contribución al mundo de la cultura y a la historia de nuestra civilización. Un colectivo que continúa estando marcado por la discriminación entre muchos sectores, por ejemplo, a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Además, el Departamento recuerda el 50 aniversario del primer Congreso Mundial Gitano, celebrado en Londres en el año 1971. Nuestra diócesis cuenta con el primer beato gitano beatificado de la historia de la Iglesia, Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, beatificado por el Papa Juan Pablo II en el año 1997. Cáritas de Barbastro Monzón ha concluido los trabajos de adaptación del espacio de tiempo libre llamado Diversidad, que ya se encuentra activo en el centro Agape, para atender a jóvenes de 15 a 21 años que presentan un grado leve de discapacidad intelectual. Este recurso se puso en marcha en el año 2018 y tiene como finalidad organizar actividades para que los jóvenes de dicho centro puedan disfrutar de su tiempo libre fuera del ámbito familiar o escolar. Estas actividades, atendidas por Cáritas, dejan un tiempo de descanso y tranquilidad a las familias. Este espacio dispone de una capacidad para 14 usuarios y está abierto los lunes y miércoles de 17 horas a 19:30. Respuesta de Cáritas en la pandemia. Cáritas de España ha acompañado en la causa del COVID-19 a 500.000 de personas nuevas y lo que ha ido recibiendo en ayudas externas ha tenido como prioridades apoyar a las familias que han perdido un medio de vida, personas mayores viviendo solas y también personas sin hogar. En los primeros meses de la pandemia, las demandas de ayuda que recibió Cáritas de España se incrementaron en un 57%. Desde nuestra Cáritas diocesana Barbastro Monzón han aumentado las ayudas de forma considerable. En el año 2019 las ayudas fueron alrededor de unas 4.900, mientras que en este año 2020 fueron algo más de 6.000. Cáritas da las gracias a todos aquellos los que colaboráis, pero recuerda que esto tampoco ha llegado a su fin, que las consecuencias económicas negativas van a seguir. Y Cáritas sigue pidiendo ayuda y sabemos que además lo dedica íntegramente a apoyar a los más necesitados. Jornadas de encuentro y formación de Cáritas Aragón y La Rioja. De manera virtual se van a celebrar estas jornadas un año más, y esta hace ya el número 27 durante los días 17, 19 y 21 del presente mes de abril. Hay una conferencia el día 17 y la celebración de la Eucaristía ese mismo día. Hay preparada una reflexión sobre la esperanza para el día 19 y está previsto un concierto con relatos y canciones para el día 21. Para recibir más información se puede consultar la página web de Cáritas Diocesana de Barbastro Monzón o llamando al teléfono 974 40 43 30. Pastoral penitenciaria. De esta pastoral, relacionada con el servicio de voluntarios y capellanes en las cárceles de Aragón, es el responsable nuestro obispo. El pasado día 14 de abril tuvieron un encuentro en la modalidad virtual para tratar sobre la situación actual, en tiempos de pandemia, de estas personas privadas de libertad. Las diócesis de Aragón están prestando un servicio esencial en todos los centros penitenciarios e invita a todos a unirse en este trabajo a favor de estas personas que viven en situación difícil en las cárceles. Obras misionales pontificias. El 17º Encuentro Misionero de Jóvenes se celebra el sábado 17 de abril en modalidad virtual. El lema es «La Iglesia necesita de tu compromiso» y hay actividades por la mañana y por la tarde de dicho día. Por la mañana se ofrecerán diversos testimonios de personas que han hecho de la entrega a los demás el centro de sus vidas y por la tarde el obispo auxiliar de Bilbao, Monseñor Segura, ofrecerá una conferencia con el título «La Iglesia me envía». Después habrá coloquio y una mesa redonda de testimonios sobre la entrega misionera de jóvenes y de personas mayores.
El próximo 25 de abril se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, este año bajo el lema «Para quién soy yo?». El mensaje de este año quiere visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. Desde la conferencia episcopal se presentan unas actividades de modo virtual. El 24 de abril a las 8 de la tarde hay una vigilia de oración por las oraciones. El 25 de abril a las 10:30 de la mañana hay una Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz de Madrid que se retransmitirá en el Día del Señor en la cadena Segunda de Televisión Española. Se puede comprobar cómo participar en todas estas actividades a través de la web www.paraquiensoy.com. En nuestra diócesis se celebra también esta jornada en las parroquias. Música para jóvenes. La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal ha presentado el disco Sois el Ahora de Dios, un nuevo proyecto musical inspirado en las palabras que el Papa Francisco dedicó a los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2019, justo antes de la pandemia. Ustedes, queridos jóvenes, son el presente, no son el futuro. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios, dijo el Papa. Este disco forma parte del proyecto Esperanza en el Presente, una iniciativa desarrollada por la Subcomisión desde el año 2015, cuyo objetivo es potenciar el diálogo con los jóvenes a través de la música. Se trata de 19 canciones de diferentes artistas o grupos de jóvenes que están comenzando en el mundo de la música católica contemporánea y que han participado en los encuentros organizados por la citada Subcomisión de Juventud e Infancia. No dejéis que otros sean los protagonistas del cambio. Vosotros sois los que tenéis el futuro. Por vosotros entra el futuro en el mundo. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Mes de abril y el día 9 celebramos Santa Casilda, la princesa mora. Era mora de Toledo, cuando su padre, el príncipe más poderoso de cuanto se había repartido el califato de Córdoba, en el Alcázar no faltaba nunca de nada. Al mismo tiempo, en los sótanos del castillo se arrastraban los cristianos atrapados por los árabes, pero a Casilda le daban pena y bajaban todos los días a visitarlos y a llevarles comida. Pero Casilda temblaba enferma de verdad cuando llevaba alimentos a los presos. Ellos le dijeron que se podía curar en las aguas maravillosas de la Bureba. Y agradecida se despidió de ellos y se encaminó a Burgos. Lavó su cuerpo en el pozo de San Vicente y se curó. Tan contenta estaba la princesa que se quedó para siempre en aquellas tierras. Toledo la perdió, pero Castilla la guarda en la más bella de las leyendas.
Allí estuvo sepultada durante un siglo, y al pie del lago milagroso donde se lavó la Virgen. Hoy es un lugar de turismo aquel rincón lleno de paz, el mismo sitio donde ella se consagró a Cristo para servirle en la oración y en la penitencia. Hemos invitado esta tarde a Nieves Nazarre. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Que es la delegada de enseñanza de la diócesis de Barbastro-Monzón. Y el motivo por qué te hemos invitado es porque estamos ya en la campaña que abre el Gobierno de Aragón de la elección de la asignatura de religión en los colegios. Y es para comentar un poco esta campaña, en qué consiste, cómo funciona y, bueno, eso, cuándo empieza y qué plazos hay y todo esto. Vale, pues buenas tardes otra vez. La campaña empieza el martes, día 20. Este próximo martes. Día 20 y acaba el día 27. Básicamente está dirigida a los alumnos que van a empezar la escolaridad, niños de 3 años, y en esa preinscripción los padres ya anotan o optan por religión o no religión. Sí, porque lo de la asignatura de religión es una oferta que están obligados a hacer todos los colegios y luego los alumnos la eligen, es voluntario. Exacto, la elección. Opcional. Exacto. Opcional. Es Sí. de oferta obligada para los coles y opcional para las familias. Sí, y hay que tener en cuenta que, bueno, los padres son los principales responsables, ¿no?, de la educación de los hijos. Claro, son ellos los que eligen el tipo de educación, porque los primeros educadores son ellos. Claro. Los coles siempre hemos sido subsidiarios de la educación, pero la primera educadora es la familia. Eso sí. Y la Iglesia también es parte esencial de, bueno, una de las misiones de la Iglesia. La principal es la de la evangelización, pero la educación y el tema cultural siempre ha estado también de la mano de la Iglesia. Desde muy antiguo. Claro. La Iglesia es educadora desde las primeras escuelas monásticas que conocemos en la Edad Media, y luego ya, pues, por no hablar de aquí nuestro paisano en Escolapio San José de Calassanz. Exacto. Pues en Trastevere, esas primeras escuelas en las que recogía a los niños llamados niños de la calle. Claro. Los niños pobres que no tenían ningún tipo de medio, pues eran los que acogía San José de Calassanz en sus aulas. O sea que la tradición educadora de la Iglesia, pues, es de siglos, claro. Sí, y hoy, pues lo que comentamos, sigue habiendo miles de familias, siguen confiando la educación de sus hijos a la Iglesia, porque los valores que ahí se transmiten, pues, son los mismos que tienen los padres cristianos, claro. Claro, en nuestro caso concreto de la diócesis hay 6 colegios concertados. 6 concertados en la diócesis. 6 concertados que pertenecen a órdenes religiosas, 6. Y en ellos, pues, hay un número, prácticamente completan el número de plazas que pueden ofertar, porque el número de plazas que ofertan también es limitado, ¿vale? Y prácticamente lo llenan. Es decir, que hay muchos padres que eligen esta opción. ¿Y los profesores de religión, cómo funciona el tema tanto en los colegios concertados como en los públicos? ¿O es diferente? Sí. A ver, esto es un poco diferente, porque en el caso de los colegios públicos son personal laboral del Ministerio de Educación. ¿En los públicos? En los públicos. Entonces, la contratación la hace el Ministerio de Educación. Y ahí la Delegación de Enseñanza lo único que hace es proponer personas que estén debidamente tituladas y preparadas para ser profesores de religión, que requiere, pues, una titulación específica. Ya. Eso en los públicos. Y en el caso de la concertada, pues son profesores que son en general de la plantilla del centro, son tutores y además están debidamente titulados para poder dar la asignatura de religión. La asignatura de religión. Sí, claro, y entonces ahí cada colegio, pues, abre su oferta de empleo y contrata a sus profesores. Ahí la diócesis no tiene nada que ver, quiero decir, es cada centro que abre su oferta y contrata. Y los datos son un poco a veces aburridos y tal, pero ¿qué número tenemos o qué porcentaje hay de alumnos que eligen si es que lo tenéis computado, la clase de religión en la diócesis, y profesores y demás? Sí. Pues mira, a nivel de profesores, en la escuela, en los centros públicos de la diócesis, desde infantil hasta bachiller, en este momento hay 27 profesores.
Y en la escuela concertada prácticamente hay el mismo número, creo que son 25 en este momento, teniendo en cuenta que lo que he comentado, que en el caso de los profes de los centros públicos lo único que imparten es religión. Ya. En la escuela concertada pues puede ser tutor y entonces impartir matemáticas o lengua, Ya. y además como está debidamente titulado puede hacer también, puede impartir la clase de religión. Y respecto al porcentaje de alumnos que eligen religión. Vale, a porcentaje diocesano, que es el volcado que nosotros hacemos total, ahora mismo estamos en un 58% de alumnado que elige la asignatura de religión, 58%. Sí. Un poquito más bajo que la media nacional. Sí, 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 un poquito más bajo, que están 61, 62. Unos puntos más abajo. Nosotros en el 58. Sí, sí. Y entonces recordar un poco cómo funcionan los plazos de la campaña, que no sé si lo hemos dicho al principio de la entrevista, para que la gente pues esté sabedora de... Pues se abre el 20. Los padres, vamos. Sí, se abre el 20. En esta situación la prescripción creo que va a ser toda online, ya, ¿no? Claro. Y acaba en una semana, perdón, el 27. Y ahí es cuando, bueno, pues ya se puede en esa prescripción optar, anotar si se elige o no se elige religión. Eso ya cada familia hace uso de su libertad para elegir o no. Claro, y lo que decimos, tiene que estar ofertada en todos los colegios, porque ahora como hay tantos problemas a veces con el tema político ideológico, que cada vez ponen más trabas al tema de la asignatura de religión, pero bueno, de momento está así la situación, que la tienen que ofertar en todos los colegios. Y yo, a ver... Lo que no sé qué valor tiene para el currículum escolar y todo esto, pero bueno, luego eso es evaluable también. Sí. Aquí yo, por lo menos, a nosotros por lo menos, no nos consta que haya problema de oferta en ninguno de los centros públicos, quiero decir, se oferta, ¿vale? Que es la obligación de los centros. Claro. Por tanto, en este caso nosotros ahí no tenemos ninguna queja porque se oferta, se cumple con lo que la ley manda, eso sí. Y luego, ¿qué me has preguntado más? Perdona. Lo de los contenidos de, de que no es lo mismo una catequesis que se hace en las iglesias o en las parroquias que la clase que se da en religión, en los colegios. Vale, a ver, allí la asignatura de religión tiene su propio currículo, ¿vale? Es materia curricular, por tanto, si es materia curricular, tiene su propio currículo. Un currículo que hace la conferencia episcopal y que tiene que aprobar el ministerio, ¿vale? El último que tenemos es este año 2015. Anda, reciente, pues. Vale. Bueno, relativamente. Sí, relativamente reciente. Entonces, en la asignatura de religión imparte contenidos, ¿vale? No evalúa la fe, ni la creencia, ni el rezar. No. Eso tiene su propio sitio, que sea la parroquia. Sí, claro, en las parroquias y en las catequesis parroquiales, claro. Pero la clase de religión imparte contenidos curriculares, y aparte, pues bueno, de la parte de valores que no es específico de porque cualquier asignatura curricular tiene una parte que se llama valores, o sea, de actitudes, valores, normas, que va un poco en la línea que complementa lo curricular. Por tanto, es exactamente igual que cualquier otra asignatura. Tiene su currículo. Y luego, pues, los valores añadidos a esa materia curricular, igual que cualquier otra, y es perfectamente evaluable como cualquiera porque se evalúan contenidos. Sí. Exacto, esa es la cosa. Muy bien, pues no sé, si acaso animar a los padres de las familias a que sigan inscribiendo a los hijos en su religión por el alto valor que tiene para la Iglesia y para las personas, y a nivel cultural. Claro. Y a nivel artístico y a muchos niveles, vamos, y sobre todo en los principios, claro. Claro, yo creo que allí que a mí me parece que hay tres valores, que alguno ya lo has empezado a comentar tú, de la asignatura de religión. El primero es la educación en valores, y en valores cristianos, que al fin y al cabo son valores humanos, porque para los cristianos el modelo de hombre perfecto es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret encarna pues esos valores del sentido del perdón, del respeto a lo creado, del respeto a la vida, de la solidaridad, todos esos valores que son humanos, y en la asignatura de religión eso es muy importante y está muy presente. Luego también lo has dicho, estamos hablando de hecho religioso, y el hecho religioso forma parte de cualquier cultura, de cualquiera. Es decir, no podemos entender
el mundo árabe si no conocemos el Islam. Claro. Porque es que el hecho religioso impregna las manifestaciones culturales y tradiciones de los pueblos. Y has hecho referencia pues, a la música, arquitectura, pintura, escultura, literatura, cine, música y, por supuesto, la historia. Es decir, que es así. Sí, sí. Y luego, hay un tercer aspecto que a mí me parece muy importante también, y es el hecho de que en esta última ley de educación, en la LOMCE, que es la que ahora mismo está en vigor, ya aparecían unas llamadas competencias básicas, ¿vale? Y en esta ley, en esta LOE, que entrará en vigor, entendemos, el curso que viene, vuelven a aparecer otra vez estas competencias. Y hay muchas personas que hablan de una llamada competencia espiritual, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren decir con esta competencia? Bueno, pues lo que quiere decir es que, a ver, la dimensión espiritual de cualquier persona yo creo que está fuera de toda duda. Eso ya está claro. Y esta competencia lo que pretende es ayudar a comprender la vida y a comprenderse, ¿vale? En el sentido de que, bueno, pues a los niños ven cosas, también les pasan cosas, ven cosas en su familia, en su entorno, pues ven que existe el dolor, ven que existe la enfermedad, que existe la muerte, y todas esas cosas plantean porqués. El porqué de esta muerte, porque esta persona que yo quería mucho y que a mí me quería, pues no está. Todo eso a los niños les plantea porqués, y en la clase de religión, pues sin moverse, o sea, dentro del currículo se puede tratar de poner un poco de luz a todos esos porqués, con un añadido que a mí me parece interesante, y es el que hay muchos niños que empiezan en 3 años con un profesor de religión, y a los 12 años siguen estando con ese profesor, con lo cual hay una relación de confianza y de amistad, y hay un ambiente tan distendido en el aula que se presta a que haya pues mucha confianza y mucha empatía para poder poner un poquito de luz sobre estos porqués que los niños tienen. Los niños también los tienen, son niños, pero estas cosas también les preocupan. Pues nada más. Nieves, hemos aclarado un poquito lo que es la campaña de Yo me apunto a Reli, explicar algunas de las causas que deben motivarnos para elegir esta asignatura, y nada, pues despedir la entrevista, y si quieres añadir alguna cosa. Pues solamente animar a las familias a que apunten a los niños a clase de religión, porque evidentemente les va a hacer mucho bien. Eso, vamos, creo que es más que evidente, porque a lo largo de tantos años de trabajar estas campañas, pues siempre las familias han agradecido, y los propios alumnos, pues la educación que han recibido en clase de religión. Pues muchas gracias, Nieves, por tu presencia hoy aquí en el programa, y nada, desearte todo lo mejor. Pues a vosotros. Nos despedimos, que paséis una buena semana de Pascua, gracias por vuestra atención y un abrazo.